queríamos que hicieras una presentación de lo que haces tú en la media inglesa. Yo hace ya más de un año que llegué y me encargo de toda la parte que tiene que ver con, no estrictamente con contenido, es decir, con patrocinios, con gestión de los miembros, con organización de viajes, de eventos que se hacen con público y demás, es decir, todo lo que no es propiamente contenido y periodismo, porque yo no soy periodista, me encargo de toda la otra parte, dijéramos, más de negocio, más de logística. ¿Y nos podrías contar cómo, aunque tú no te dediques al periodismo, pero cómo es un día de trabajo en la redacción de la media inglesa? Pues mira, normalmente tenemos un calendario de grabaciones de los vídeos de la semana, siempre intentando ir con un poco de antelación, porque de repente te echan a Tuchel y tienes que correr a hacer algún vídeo de actualidad, ¿no? Entonces, la mayoría de ellos, ya por defecto profesional, incluso antes de llegar a la media inglesa, pues por la mañana les gusta leer The Athletic, el Guardian, ¿no? Siempre están consumiendo prensa inglesa y eso también les mantiene muy al día de cualquier cosa que ocurra de fuentes primarias, ¿no? Desde allí. Entonces, esto también nos ayuda mucho y básicamente el trabajo diario es guiones, hacer guiones de los vídeos, grabaciones y luego además pues, organizar cualquier cosa, reuniones evidentemente de contenido para decidir qué día se pone qué y a qué horas, porque este año los calendarios ya sabéis que son una locura. Entonces, sí, está todo muy... Claro, estamos hablando hoy, vamos a hacer un carroll hoy, pero mañana ya hay liga otra vez. Entonces, ¿sabes? Esto es un no parar hasta el Mundial y, bueno, este año hay que ir un poco como se pueda, ¿no? Porque al haber más partidos hay más noticias, hay más lesiones, hay más destituciones, ¿no? Siempre hay muchos más temas y como que poco tiempo para hacerlo. Por ejemplo, esta semana habrá 2 onces de la semana, ¿no? Habrá el de hoy y habrá el que tengamos que hacer. De la jornada. Claro, hay que hacerlo, ¿no? Y esto ya te cambia el ritmo de trabajo habitual. Pero bueno, es el fútbol. Vale, pues yo te voy a preguntar, a ver, sé que tú has llegado relativamente más tarde a la media inglesa, pero no sé si sabrías decir por qué o cuál es el interés sobre el fútbol inglés por encima del fútbol local. Muy fácil, porque en el momento en el que se buscó la idea, que hace ya 12 años, al final era un espacio en el cual no había cobertura mediática aquí en España, ¿no? Apenas daban un partido, vosotros ni os acordaréis, pero daban un partido de la Premier en la 2 de Televisión Española al fin de semana, poco más. Estamos hablando de una época que no tenías posibilidad de ver los otros partidos, ni Movistar Plus, ni DAZN, ni Gol TV, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces tú veías un partido, pero el resto o leías a posteriori las crónicas en el periódico o no tenías manera, ¿no? Entonces, de esta manera, evidentemente había muchísima prensa en español que hablaba de la Liga Española, como es lógico, pero no había nadie que en español diera información sobre la Premier League, ¿no? Y entonces ese fue el hueco en el que Ilie vio la posibilidad, además de que él ya era evidentemente fan del West Ham y ya tenía mucho interés, ¿no? por la liga inglesa, pero fue un poco aunar estas dos cosas, ¿no? La ausencia de medios en español que hablaran de la Premier League, dijéramos, extensamente, y su pasión por esa liga de la cual él ya era seguidor de uno de los equipos. Como sois uno de los canales que son más importantes del fútbol y de YouTube sobre todo, ¿por qué crees que YouTube y Internet en general ha adelantado tanto en los últimos años a la televisión? Bueno, a ver, al final es una cosa, lo que te da estos medios digitales es libertad, ¿no? Es decir, tú cuando estás en un medio tradicional, pues evidentemente te riges por la audiencia. Si tu programa la gente lo ve y tienes patrocinadores que lo paguen, es perfecto. Si tu trabajo no lo quiere ver la gente o no tiene la audiencia que el canal considere que debe tener, pues te lo cancelan y no hay espacio. Aparte de que estás acotado, ¿no? Tienes, me lo invento, los sábados de 1:30 a 2:30. Tienes 1 hora a la semana y en esa hora tienes que meterlo todo. En cambio, lo que te da YouTube o cualquier otra plataforma digital es libertad para publicar las cosas con la extensión que tú quieras, hablando con el tiempo que necesites, hablando de las cosas que quieras sin que nadie te diga esto sí, esto no.
te da esta independencia y te da esta libertad para poder hacerlo. Y luego, evidentemente, también te dan un retorno, dijéramos, económico, ya sea a través de la publicidad, por los anuncios que se insertan en YouTube, como también y sobre todo a través de las membresías, ¿no? Que esto es una cosa que la televisión no te puede dar. Entonces, es lo que a nosotros nos ha hecho crecer y lo que nos mantiene como medio independiente, porque nosotros, si no fuera por las membresías de pago, no podríamos hacer lo que hacemos. Es decir, son dos cosas que la televisión tradicional no te puede dar y que a nosotros nos permiten hablar de lo que nos gusta, con la libertad y con la extensión que creemos que debemos hacer. Hablando de las membresías del canal, quería preguntarte cuáles son las ventajas que reciben los miembros que se suscriben al canal, ¿no? De forma de pago, porque supongo que tendrán una ventaja superior a la que, por ejemplo, si yo me suscribo de gratis, ¿no? Pues así es, evidentemente. Nosotros tenemos 3 tiers, ¿no? Tres niveles de membresía en YouTube. Y básicamente el primero y lo más diferencial es que todos estos tiers tienen contenido exclusivo para ellos. Nosotros cada viernes publicamos contenido solamente para los miembros. Hay muchísimos vídeos, muchísimas horas de contenido solamente para miembros, ¿no? Por ejemplo, ahora que hemos empezado el modo carrera del FIFA con la Olieneta, pues por ejemplo, hay ruedas de prensa con Olia y Lear que solo están para miembros. Entonces hacemos unas ruedas de prensa donde los miembros pueden preguntarle, como si fueran un medio de comunicación, a Olie, pues cómo ha ido ese partido, qué piensa de la alineación, si Horrigan lo van a vender o no. Es decir, hay una serie de contenido y también mucho más interactivo para los miembros que permite conectar con nosotros, por ejemplo. También tienen una dirección de correo específica para hablar con nosotros y preguntarnos cosas, darnos ideas. Tienen descuentos en la compra de merchandising de la media inglesa, tazas, bufandas, camisetas, lo que sea, ¿no? Es decir, intentamos darle muchas cosas a cambio, pero es verdad que cuando les preguntamos a ellos, porque hacemos una encuesta anual de cómo están, contentos, qué mejorarían y demás, un porcentaje altísimo, la inmensa mayoría nos dice que nos dona simplemente porque quiere apoyar el proyecto, porque le gusta lo que hacemos y que le da igual que le diéramos o no le diéramos cosas a cambio, sino que lo hacen para que el producto y el proyecto sea viable, ¿no? Entonces, esto al final nos enorgullece mucho porque es un poco la base, ¿no? Ya os repito, sin ellos no lo podríamos hacer. Entonces, para nosotros es muy importante tenerlos en cuenta, escucharlos y saber qué es lo que piensan y lo que quieren, ¿no? Porque al final ellos son como los accionistas de la media inglesa y es a ellos a quien les debemos las explicaciones oportunas de todas las decisiones que tomamos, por ejemplo. ¿Qué papel ocupa la publicidad dentro del canal y qué estrategia soléis llevar a cabo con respecto a la misma? Muchas gracias. Nosotros a nivel de publicidad ya sabéis que, por ejemplo, no hacemos nada con casas de apuestas, con criptomonedas, con cosas de este estilo que nosotros no nos sentimos muy cómodos haciéndolo. Creemos que uno de los mayores logros que hemos conseguido es una comunidad muy sana. Esto se ve en los chats, por ejemplo, de directos, ya sea en Twitch, ya sea... Creemos que hemos conseguido generar una especie de comunión, ¿no? Que nos gusta mucho. Y creo que, aunque en algunos momentos hemos perdido dinero, porque obviamente estas casas suelen tener mucho dinero y te ofrecen mucho dinero para patrocinios, creo que eso ha generado una confianza entre el proyecto y la comunidad, ¿no? Que saben que no vamos a meter cualquier cosa, que saben que aunque nos ofrezcan dinero, vamos a tener muy claro que hay unas prioridades por encima de eso, ¿no? Que tiene que ver con eso, con cuidar a la comunidad, con estar de acuerdo con aquello con lo que nos patrocina, ¿no? Entonces, por un lado es más complicado porque tienes que decir que no a muchas cosas, pero por otro lado tienes la tranquilidad de saber que cuando das una marca o cuando una marca entra a formar parte de un patrocinio en la media inglesa es porque ofrece algún servicio que es beneficioso para nuestra comunidad, ¿no? Entonces, esto nos mantiene un poco tranquilos. Y es verdad que al final, no nos engañemos, para ir a hacer una entrevista a Bellerín tienes que desplazar 3 personas a Sevilla, tienes que ir en AVE, ida y vuelta,
tienes que quedarte a dormir si es muy pronto por la mañana o muy tarde por la noche, tienes que comer, tienes, ¿no?, que hacer una serie de cosas. Entonces, todo ese dinero, evidentemente, los patrocinios nos van muy bien porque nos permiten hacer todo este tipo de contenido que nos gustaría hacer, pero que si no tuviéramos ciertos ingresos extras no nos permitiría quizá hacerlo con tanta asiduidad, ¿no? O ir a Wicom, o ir al campo del City a ver un partido allá y luego hacer unas entrevistas a Víctor Horta, ¿no? Todas estas cosas al final es dinero y que nosotros conseguimos evidentemente a través de las membresías, pero también estos patrocinios nos permiten hacer estas cosas extra que dijéramos si no pudiéramos hacerlas de esta manera sería mucho más complicado. Y te quería preguntar a raíz de esta cuestión, y según está la ley recientemente y demás, que debido a que sois bastante críticos con las casas de apuestas y demás, ¿qué os ha llevado a tomar esa decisión con ello, de no patrocinarlas? ¿Y cómo valoráis que el resto de canales de YouTube y más competencia lo hagan, sí que las publiciten? A ver, nosotros nunca nos metemos en cómo hacen las cosas los demás. Es decir, esto es un mundo libre y cada uno, o sea, siempre que esté dentro de la legalidad, y hasta ahora lo es, no hay ningún problema. Nosotros es más una decisión propia, personal, por nuestra manera de ser, ¿no? Nosotros creemos que pues, tenemos cierta influencia con la gente que nos ve. Sabemos que tenemos un rango de edad muy grande que puede ir desde los 14, 15 años hasta los 40, 50. Entonces sabemos que podemos ser influyentes de alguna manera en lo que puedan hacer cierta parte de nuestra comunidad, ¿no? Y tenemos como la responsabilidad también de filtrar ciertas cosas que a nosotros no nos dejan tranquilo, no nos gustan y que creemos que no tenemos que ser portavoces de esto de cara a nuestra comunidad, ¿no? Y básicamente es una cuestión propia nuestra de línea editorial. Todos estamos muy de acuerdo en que este tema no nos acaba de gustar, no lo vemos claro, no nos gustan las cosas que hay por detrás, hay como muchos oscuros, ¿no? Que no sabes muy bien dónde acaba ese dinero o dónde acaban yendo esas apuestas o esas criptos, ¿no? Que hay gente que no tiene los conocimientos como para poder meterse en este mundo, porque al final es un tema de inversión, ¿no? Y que necesitas ciertos conocimientos y bueno, me da la sensación de que nosotros nos sentimos mucho más cómodos sin meternos en eso, porque ni somos profesionales ni queremos formar parte un poco de esa parte, ¿no? Entonces es una cuestión simplemente nuestra editorial. Cada uno puede hacer lo que crea, evidentemente. Es una cuestión de convicción. Simplemente nos sentimos más cómodos haciéndolo de esta manera y bueno, gracias a Dios tenemos todos los miembros de pago que nos permiten poder tomar estas decisiones y no ir tan ahogados económicamente como para tener cierta desesperación para tener que aceptar todo lo que nos venga, ¿no? Es un poco la combinación de ambas cosas. Yo, ya que antes te había preguntado cómo es un día de trabajo ahí, para el trabajo necesitamos analizar la estructura de lo que es la empresa o de la redacción. ¿Nos podrías explicar qué papel tiene cada persona, como Ili o Nacho, qué trabajo desempeña cada uno en la redacción? Sí, básicamente hay dos espacios, ¿no? Está contenido y está negocio, ¿no? Dijéramos, contenido tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la creación, donde están todos los periodistas, donde está Ilie, donde está Nacho, donde está Juan, donde está Pablo y donde está Andrés. Son los que se encargan de decidir qué contenidos son relevantes para la semana, cuándo se van a grabar, redactan los guiones, buscan información, contrastan y acaban grabando ese vídeo, ¿no? Y luego, por otro lado, estamos la parte de negocio, donde estoy yo y también, evidentemente, está Ilie, está en los dos lados, donde se deciden más temas estratégicos, ¿no? Es decir, hacia dónde queremos ir, cómo lo queremos gestionar, en qué plataformas vamos a entrar, ¿no? Es un poco todo lo que tiene que ver ya no con la creación de contenido, sino con a nivel más estratégico, una cosa así, ¿no? Pero básicamente son las dos funciones que hay dentro de la media inglesa y la división que tenemos de trabajo es esta, aunque como somos tan pocos, evidentemente en todas las decisiones importantes se escucha la opinión de todo el mundo, ¿no? Porque al final es muy fácil, estamos todos aquí, nos conocemos perfectamente y es muy apreciada la visión que pueda tener cualquier persona del proyecto en cualquier
o en cualquier decisión que se tenga que tomar a nivel estratégico. Mi pregunta va por el periodismo deportivo. Bueno, es evidente en los últimos años el bajón que ha pegado el periodismo deportivo a nivel de que, pues, últimamente es más interesante crear unas falsas polémicas o salseo extradeportivo. ¿A qué crees que se debe esto y cuál es tu opinión sobre él? Lo que me comentabas al final es un poco lo que me habéis preguntado antes también de los medios tradicionales, ¿no? Estás todo el rato pendiente de tener la audiencia necesaria para que este espacio de televisión siga siendo tuyo, ¿no? Los espacios de televisión valen mucho dinero, cada minuto en una televisión vale mucho dinero, entonces tienes que darle y tienes que tener audiencia y tienes que mantenerla porque tus jefes tienen que rendir cuentas a otros jefes y los patrocinadores quieren que den mucha gente que los vea para que sus anuncios los vea mucha gente, ¿no? Entonces entras en esta vorágine de la necesidad constante de que en cada capítulo, en cada episodio, en cada cosa que emites en un medio tradicional tenga un impacto y sea el mismo que te piden para mantener ese programa en vivo, porque si no van a venir y se te van a cargar el programa, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que hace que, evidentemente, la competencia necesiten entre ellos, ¿no? Pues ese clickbait, esta necesidad constante de tener muchas visualizaciones. Y simplemente nosotros dijéramos que estamos en otro lado gracias a lo que os vengo comentando todo el rato, que son los miembros, ¿no? Esa base sólida de gente que nos apoya, nos permite hacer vídeos que ya sabemos que no van a tener mucha audiencia, por ejemplo, pero que creemos que son relevantes en cuanto a información sobre la Premier League, ¿no? Es decir, entrevistas a gente que aquí son desconocidos, como Nick Parry, ¿no? que estaba en el inicio de la Premier League, y si os fijáis es un vídeo que no tiene muchas visualizaciones, pero a nosotros nos parece que es un personaje muy notable y muy relevante en la historia de la Premier League moderna, ¿no? Entonces, son cosas que no podríamos hacer en un medio tradicional y como tenemos este apoyo de esta comunidad, nos permite poder hablar de esto sin tener que fijarnos siempre o solamente las visualizaciones, sino que haya más cosas que podamos tener en cuenta como la relevancia del personaje, la relevancia de la historia, ¿no? Si tú haces un vídeo del Port Vale, ya sabes que no lo va a ver mucha gente, pero sabes que habrá mucha gente que lo va a disfrutar, ¿no? Entonces, es un poco tener ese equilibrio y tener la capacidad de poder decidir desde un tema estrictamente periodístico si es relevante o no y decidirlo libremente gracias a todos esos miembros que nos apoyan, ¿no? Y no tener que estar siempre pues pendiente de hacer un vídeo que lo rompa y que sea muy visto y que sea tendencia y que sea... No, porque también sería una manera de trabajar que probablemente nos mataría, ¿no? Estar todo el rato pendientes de algo que sea muy visual, muy viral, muy... Si se hace viral, pues bienvenido sea, ¿no? Pero la idea es que siempre tenga una idea y un contenido periodístico detrás que nosotros creemos que es relevante, ¿no? Una historia que sea relevante de explicar, algo que no se haya explicado, que sea interesante, que sea divertida, que tenga anécdotas, ¿no? Y presentar un poco parte de nuestra idea de ser es explicarle a gente cosas que no sabe, de un fútbol que no es el suyo, que está un poco lejos y que pues de repente nos escriba un correo y nos diga, mira, yo no seguía la Premier League y de repente me he hecho fan del Forest Green Rovers porque me vi el documental y hostia, me mola mucho, ¿no? Lo que hacen y me hago fan de ese equipo y veo sus partidos y me mola, ¿no? Ese es un poco el objetivo que perseguimos, aparte de informar, pues también hacer más atractiva una liga que no es la nuestra a gente que no nos conozca. Muchas gracias. En cuanto a las expectativas futuras, ¿veis importante aumentar el contenido en páginas como Twitch, etcétera? Bueno, estratégicamente lo que sí hemos visto es que Twitch se ha hecho con la hegemonía, dijéramos, a nivel de directos, ¿no? Es decir, en la cabeza de los espectadores, Twitch se ha convertido en la plataforma de directos. Entonces, los directos de YouTube no acababan de funcionar. Twitch es una herramienta que, por ejemplo, está muy pensada para los directos y tiene muchas herramientas para que los directos sean pues dinámicos, ¿no? Que puedas regalar suscripciones, que puedas hacer sorteos, que puedas poner metas, el tren del hype, ¿no? Todas estas cosas hacen que los directos sean como mucho más amenos. Entonces,
básicamente nosotros no somos youtubers ni somos twitcheros, nosotros somos un medio de comunicación. Entonces, un medio de comunicación que lo que pretende es llegar a mucha gente o a la máxima gente posible, y por eso nos intentamos adaptar a las plataformas que van saliendo. Empezamos solamente en Twitter, luego Periscope, ¿no? Es decir, nos hemos ido adaptando a las plataformas que han ido saliendo. Algunas de ellas han salido y ya no existen, pero nosotros como medio de comunicación tenemos que ver en qué canales nos podemos emitir para llegar a toda la gente posible o potencial que le pueda llegar a gustar la liga inglesa. Y nada, que gracias por interesaros por nuestro proyecto, y hacemos esto, si os parece, nos vemos en persona y os acabo de explicar esto cómo va. Perfecto. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Nada, que vaya muy bien el trabajo en la universidad y aprovechad las mañanas, coño, levantaros un poco más temprano, desayunad y hacer las cosas que toca.